días. La paz de Dios sea sobre sus vidas. Le damos gracias a Dios porque una vez más, en esta mañana, nos permite estar aquí reunidos para compartir unos minutos de la palabra de Dios. Mi nombre es Gustavo Niño, pastor de la Iglesia Cristo Salvador para las Naciones en Barinas, Venezuela. Así que en esta mañana el Señor nos permite, por su voluntad, que podamos compartir la palabra. Me gustaría que usted en casa buscara también la Biblia y compartiera con nosotros este mensaje. También me gustaría que todos se reúnan como familia a escucharlo. Y en esta mañana tengo aquí a mi hermano Rogelio, uno de los líderes de nuestra congregación, donde también vamos a compartir la palabra de Dios. Así que, Rogelio, vamos a comenzar para que podamos compartir y, bueno, lo que el Espíritu Santo nos diga. Así que comenzamos con Apocalipsis 4:11. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sabes, Rogelio, en este tiempo, a veces por falta de conocimiento, nos adelantamos a declarar palabras y aún muchas veces nos renegamos nosotros mismos. Muchas veces nosotros comenzamos a murmurar y a criticar por falta de conocimiento. Y una de las cosas que la palabra nos enseña es que todas las cosas fueron creadas por Dios. Existen y ya quedaron hechas. El ser humano ha venido a la tierra, Dios lo ha traído y sabemos que es por generación de generaciones. Y yo creo que cada generación, cuando pasan circunstancias, empiezan a declarar cosas, a decir por qué Dios hace estas cosas, por qué Dios castiga al hombre, por qué Dios trae circunstancias. Y lo que no nos damos cuenta es que ya todas las cosas fueron creadas por Dios y existen. Entre ellas, resultados por el pecado del hombre, y establece Dios la voluntad de que si el pecado del hombre, el hombre peca, pues la voluntad de Dios es que también sea castigado por su pecado. Si el hombre hace el bien, por la voluntad de Dios es que se haga el bien. Esa es la respuesta correcta en cuanto a lo que todo ya está hecho y creado, porque todo existe y es en la voluntad de Dios. Y entonces en esta mañana queremos hablar de la voluntad de Dios. ¿Quería acotar algo, mi hermano Rogelio? Sí, buenos días, hermanos, familia en Cristo. Aquí estamos, pues compartiendo palabra del Señor y muy a menudo pues recibirle y poder ser partícipe de esta enseñanza que sé que hoy, en estos tiempos, pues el Señor está hablando. Quisiera, pastor, hacerle una pregunta que tiene que ver en el libro de Mateo capítulo 6, a partir del versículo 10, donde Mateo habla y deja establecido donde dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, pastor, la pregunta: ¿cómo es la voluntad de Dios en los cielos? Ok, muy importante esa pregunta. El Señor Jesucristo fue claro cuando sus discípulos querían saber cómo orar a Dios, cómo pedir a Dios y cómo deberían direccionarse. El Señor Jesucristo les enseñó, y es cuando les dice: hágase su voluntad, ¿verdad? Y la pregunta hoy es: ¿cuál es la voluntad de Dios en el cielo? Que se haga en la tierra. Que se haga en la tierra. La voluntad de Dios es que en el cielo, ¿qué hay en el cielo? ¿Cuál es la voluntad de Dios en el cielo donde Él vive? Hay la paz. Y es la que nosotros tenemos que pedir para que haya paz en la tierra. Cuando nosotros oramos de lo que está en el cielo se haga en la tierra, estamos orando en su voluntad. En el trono de Dios hay paz, hay armonía, hay salud, hay verdad. Esa es la voluntad de Dios. Y Jesús le dice a sus discípulos: oren para que se haga la voluntad del Padre, así como está en el cielo, en la tierra. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces comenzamos a renegar, a murmurar y a decir cosas que no son? ¿Por qué más bien
no practicamos lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Dice, pidan que se haga la voluntad. Entonces, Rogelio, la voluntad de Dios es que haya paz, así como hay en el cielo, esté en la tierra. Ahora, pastor, tomando en cuenta y dando a conocer la voluntad de Dios que está en los cielos para que se establezca aquí en la tierra, la otra pregunta es, ¿por qué el mundo o la humanidad en este tiempo está acelerando la voluntad de Dios para que vean resultados quizás como de una fórmula mágica en sus vidas? Para solución de cualquier problema, circunstancia o temores y miedos que se está viviendo. Muy buena esa pregunta. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice, porque hoy es necesario la paciencia, para que habéis hecho la voluntad de Dios, obtenga las promesas. ¿Por qué el mundo se acelera? Es la pregunta. ¿Por qué el mundo vive? ¿Por qué el mundo quiere hacer la voluntad de Dios? Que Dios haga su voluntad obligado y sus cosas. ¿Sabe por qué? Porque dice, porque hoy es necesario la paciencia. Una de las cosas el cual el ser humano es confrontado en su ser es la paciencia. La paciencia es una de las características que nosotros tenemos que pedirle al Señor que desarrolle nuestras vidas. Porque aquí es claro donde dice Hebreos, porque la paciencia, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos las promesas. Usted se preguntará, pastor, pero ¿por qué yo oro? ¿Por qué yo le pido tanto a Dios y no me llegan las cosas? Yo te voy a preguntar, ahora usted le pide al Señor que haga su voluntad. Y la otra cosa es, ¿usted espera con paciencia? Porque pareciera que nosotros, como el dicho que dice, que nos pagamos y nos damos el vuelto. O sea, pido a Dios, pero quiero que yo mismo me responda y el milagro lo haga yo mismo. Entonces pareciera de que como que llego allá y yo mismo respondo, donde yo quiero que se haga el milagro, pero no espero con paciencia la respuesta de Dios, sino yo quiero mismo darme la respuesta. Y esa es una de las cosas que la humanidad hoy está en desesperación, está preocupada, Rogelio, y vive a una vida desesperada. Entonces, ¿por qué? Porque imagínese usted en este momento que todo el mundo quiera que se haga su voluntad. ¿Qué dirá Dios? Por lo menos cuando el que está preso quiere estar en libertad. Señor, haga su voluntad que hoy yo esté en libertad. Por lo menos el que está enfermo y entonces está pidiendo allí un milagro, hoy se haga su voluntad. Cuando la voluntad de Dios a lo mejor es que ya hasta hoy llegó su día, ¿verdad? Entonces, fíjate, el que está a lo mejor en un basurero y está aguantando hambre, y también, Señor, hágase su voluntad hoy, pero resulta ser que es alguien que es rebelde con sus padres y a lo mejor debe deudas delante de Dios, y la voluntad de Dios es que no esté ni siquiera en la casa, sino a lo mejor que esté allí reconociendo que él tiene que arrepentirse, pedir perdón y tener un corazón correcto ante Dios. Entonces, imagínese usted todo el mundo pidiendo su voluntad, los gobernantes piden su voluntad y todo el mundo pidiendo su voluntad, ¿me entiende? Entonces, hay una cosa, lo menos que pedimos: Señor, ayúdenos a tener paciencia y que se establezca su voluntad. En las cosas de arriba. En las cosas de arriba. Exactamente, muy importante. Pastor, hay algo importante. Desde el inicio hablas de buscar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está allá arriba en los cielos. El apóstol Pablo hace mención, pastor, donde dice buscar las cosas de arriba. Eso está en sus cartas, Colosenses 3 del 1 al 2, donde dice el apóstol Pablo: habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es correcto. Explícame una vez más por qué el apóstol Pablo hace hincapié sobre el buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a tener la mirada en las cosas de abajo, imagínense en este tiempo, Rogelio, donde hay tanta película, tanta ficción, donde hay tanta doctrina, donde hay tanta información, donde cada país tiene una política, donde cada religión a lo mejor tiene también sus reglas, y muchas veces nos quedamos tomando mucha información de un lado a otro y nos olvidamos de la voluntad de Dios. ¿Por qué colocar los ojos
o poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque cuando las cosas de arriba, primero, yo debo entender que tengo un manual que se llama la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que es la Biblia, es la que me va a ayudar a adquirir conocimiento y me va a abrir los ojos espirituales para que mis ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando yo pongo la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, entonces, ¿qué hago yo? Entonces, yo ya estoy poniendo la mirada en las cosas de arriba. Ahora, ¿por qué dice que las de arriba y no de la tierra? Porque si nos ponemos a darnos cuenta en todo lo que está en la tierra, entonces nos vamos a desesperar, nos vamos a preocupar, nos vamos a enfermar, y por eso hay mucha gente que hoy quiere morirse, mucha gente que hoy está enferma, mucha gente que hoy no duerme en las noches, hay gente que se le quita hasta el hambre, hasta la sed, hay gente que quiere salir corriendo de sus casas, hay gente que quiere abandonar sus matrimonios, porque han puesto todos los ojos, la mirada en las cosas de la tierra. Y el Señor Jesucristo, por eso nos habla la palabra donde por el Espíritu el apóstol Pablo recomienda que coloquemos la mirada en las cosas del cielo. Pastor, Romanos 12, muy bien cierto es, Pablo lo comenta y nos deja en el libro de Romanos, en las cartas de Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Correcto. El ser humano, en el momento que nace, el niño nace con una mente limpia. El asunto es que cuando el niño nace con una mente limpia, con un corazón puro, con un alma sincera. Pero a medida que va creciendo y va conociendo las cosas de la tierra, a través de los estudios, a través de la tecnología, a través de las culturas, la persona va contaminando su mente. Entonces llega el momento que la persona está contaminada, y por eso dice renovar la mente, como que nos dice, ya va, un momento, vuelva atrás, ¿verdad? Y empiece a limpiarse la mente y empiece a limpiar toda impureza. Y por eso dice renovar. Ahora, ¿por qué? Porque si yo quiero que en este vaso le pueda colocar otro tipo de líquido, como aceite de carro, ¿verdad? O aceite de comer, se supone que debo vaciar el agua que está en este vaso, limpiarlo, ¿verdad? Para poder echar el recipiente que viene, y ese recipiente me pueda servir para lo que yo lo necesite. Porque si lo echo aquí, un aceite de comer, yo no puedo fritar con él, o un aceite de carro, no puedo echárselo a un carro. ¿Por qué? A un motor. ¿Por qué? Porque lo contamina. Entonces, así mismo está la humanidad, con una mente contaminada de tantas cosas que oímos. Y el Señor lo habla, o el Espíritu Santo habla a través de su palabra, le dice renovar. Renovar significa vaciar y echar algo que sirva, algo claro. Ahora, ¿qué voy a echar en ese recipiente de mi mente, Rogelio? ¿Qué vamos a echar? ¿Verdad? Las cosas que están en la palabra de Dios. Lo que trae paz, lo que trae salud, lo que trae amor, lo que trae perdón, lo que trae sinceridad, lo que trae fe. Eso es. Entonces, mi amado amigo y amiga que nos escucha en esta mañana, camine la voluntad de Dios, que es lo que les estamos hablando, las cosas. No se ponga a mirar las cosas de la tierra, que si las guerras, que si la muerte. Amado amigo y hermano, si la voluntad de Dios es esa, ok. Ahora, lo que sí debemos orar y declarar que la sangre de Cristo nos cubra, y también entender que hay un mundo espiritual, y para eso el Señor nos dejó, para eso el Señor nos hace sentir donde nosotros debemos orar. Hacer la guerra espiritual es una verdad, Rogelio. ¿Para qué? Para que en esa guerra espiritual que oremos, que el Señor también nos dejó las armas espirituales, se establezca la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra nación, en tu casa y también con tu generación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Rogelio? Decirle al Señor que se establezca la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Algo más quería acotar? Sí, pastor. El apóstol Pablo dice que busquen y sigan buscando las cosas de arriba. Deben dejar atrás sus preocupaciones. Eso indica que no deben de estar sujetas a las preocupaciones que ocurren acá en la tierra, sino ir primeramente al reino de Dios y su justicia,
Y dice también la palabra que todas las cosas nos van a venir y nos serán dadas por añadidura. Ahora, entendiendo y dejando claro que la voluntad de Dios que está allá en los cielos y que reina juntamente con Cristo, nos hace entonces ver otro panorama. Nos hace sentir personas seguras de sí mismos y poder pues saber que en Él todas las cosas son hechas, como lo dice y como iniciaste cuando dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, pastor, el mensaje final, me gustaría pues esa oración que sé que tantos hermanos, hermanas, que domingo a domingo le han creído al Señor y que están en su búsqueda, y los que han de seguir buscándole, y los que ahora pues han abierto su corazón, pueda, pastor, usted pues dar esa oración de concilio, esa oración de fortaleza, esa oración que tanto unos como otros pues estamos pues necesitando para seguir formándonos, para seguir afianzando la fe e ir creciendo en el amor del Señor. Pastor. Claro, primero de Juan 2:17 dice, el mundo pasa, mira Rogelio, ya vamos a orar, y sus deseos, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, algo muy importante, deseos, estamos hablando y por eso vamos a orar por eso, porque hay un deseo de desesperación, hay un deseo de preocupación, un deseo de temor, un deseo, mucha gente de morir, un deseo de gritar, mucha gente desea gritar, desea correr, hay deseos, pero dice la palabra, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debes entender que por encima de todas las cosas que usted pueda estar pasando, la situación que pueda estar sintiendo, la situación que puedas tener de su necesidad, dígale, Señor, necesito que se haga su voluntad. El Señor Jesucristo fue claro cuando Él dijo, cuando estaba el día en el Getsemaní, dijo, Señor, si quiere pasa de mí esta copa. El Señor sintió mucha necesidad, pero sobre todas las cosas, hágase su voluntad. Y en esta mañana, la recomendación es, vamos a orar de una manera que el Señor traiga paz en su corazón y que usted pueda dejar que la voluntad de Dios se siga estableciendo en la tierra. Amén. ¿Parece? Oramos. Así es. Entonces, quiero que donde estás, cierre tus ojos también y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en esta hermosa mañana, te damos gracias por tu palabra que hoy nos hablas, donde nos enseña, Señor, que pidamos en las cosas que están arriba, que pidamos, Señor, paciencia en nuestros corazones y que le pidamos a ti, Señor, que se haga su voluntad. Así tú le hablaste a los discípulos. Hoy pedimos en el poder del acuerdo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por medio de la presencia del Espíritu Santo, que cada persona que me está viendo, Señor, que está viendo y oyendo este audio y este video, Espíritu Santo, ministra su corazón, donde hay, Dios mío, dentro de su corazón guerra. Quita, oh Dios, toda guerra y traiga paz. Donde hay desesperación, donde hay preocupación, donde hay nervios, donde hay temor, donde hay terror, le pido al Espíritu Santo, tócalos ahora. Tócalos en el nombre de Jesús. Toca su espíritu ahora. Reprendo todo espíritu que ha invadido temor en los hogares, que ha venido insomnios, que ha venido miedo, que han sentido la muerte. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tu sangre ahora mismo entre a cada hogar. Y le pido al Espíritu Santo que se entrone en cada casa. A Jesús que gobierne cada familia, gobierne cada corazón, gobierne cada mente, gobierne cada joven, gobierne cada matrimonio, gobierne cada anciano, gobierne cada mujer, cada viuda, cada huérfano, cada extranjero que nos oye de aquí a donde se encuentre en cualquier parte del mundo. Le pido al Espíritu Santo en esta hora, Señor, traiga paz
traiga refrigerio a sus corazones. Oh Dios mío, que cada uno pueda entender que se haga la voluntad tuya, Señor, y no la de cada uno de nosotros, Señor, sino las opiniones que no sean, Señor, las nuestras, sino la voluntad tuya. Por eso le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que intervenga en el corazón de cada familia en el nombre de Jesús. Amén y amén.